Estás escuchando Radio Har, a tu lado siempre. Sintonizanos a través de www.radiojar.com.ar. Misterios del alma tierra. Un viaje a lo desconocido de la mano de Pachi Villar de Paul. Un momento para el desarrollo, investigación y análisis de la ufología. Misterios del alma tierra, por Radio Har, a tu lado siempre. Muy buenas noches, estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra. Soy Pachi Villar de Paul, programa número 10. Tenemos otra vez con nosotros como primer invitado a Youssef Ben-Levi, nuestro querido colaborador que pudisteis escuchar la semana pasada con el tema momias tridáctilas, tema del que es autoridad, que sigue, como podéis seguir informándoos, a raíz de las informaciones que os dábamos en programa pasado. Hoy, siendo sí la participación de Youssef principalmente en este programa, en un inicio, por tomar cuenta de la sección momias tridáctilas, esta semana hemos considerado, después de este primer programa que hemos visto esta semana pasada dedicado a ello, después del programa que también tuvimos a Leandro con nosotros hace 2 programas, hemos considerado por un tema muy interesante que me ha propuesto Youssef tratar de abordar, y por la importancia del tema y por entender que también estamos esperando acontecimientos que estos días se están dando en Perú para con el tema momias tridáctilas, que retomaremos la semana que viene, y en este momento hacemos un intento de abordar de manera breve, porque solo tenemos media hora, pero hacemos un intento de un primer abordaje a un tema muy muy importante, muy amplio también, entiendo, que es vamos a decir, el origen del mal, sería el título que en esta ocasión Youssef me proponía. Yo le he venido esta tarde, a raíz de él proponerme este tema, le he venido investigando a él, mientras él a la mañana él ha estado jugando a tenis un rato, yo le he estado espiando qué otras exposiciones relativas a este tema, el origen del mal, vamos a decir, eso tan amplio como vamos a ver ahora, que, bueno, he podido ver, como os decía, una exposición suya muy paralela, en un canal de una gente además muy interesante, que son los UFO Skywatchers de Palencia, gente con la que tomé contacto hace tiempo. No he podido por agenda volver a entablar contacto con ellos, pero hoy les he vuelto a escribir y espero retomar contacto con ellos, tenerles en programa. Un saludo a Palencia, a ese equipo magnífico de espionaje UFO, con unos resultados tremendos. Un saludo a Palencia. Y a Youssef, como decía, en esa entrevista que les concedió a los UFO Skywatchers de Palencia, que podéis ver de título Satanás, Lucifer, también me ha dado un poco idea de qué es lo que hoy a la noche, entiendo, nos va a exponer. Como os digo, un tema muy interesante, y creo que Youssef hoy nos vas a exponer brevemente la lectura, desde tu formación académica además, para con abordar ese tema, por ser tú licenciado en teología, ¿verdad?, y además experto en cultura y religión judía, como el concepto del mal máximo atribuido a la figura de, vamos a decir, un Satanás, un Lucifer, en la cultura, por ejemplo, cristiana, y todos los demonios, además, que se quieran, no son una realidad creada por Dios, sino que al fin y al cabo, como te he oído exponer y como siempre yo he entendido, incluso alguna vez he podido dar alguna pequeña conferencia, son una vía
funcional para con la percepción nuestra de lo que nosotros somos y pretendemos llegar a ser, que desde esas citas ya en escrituras sagradas que ahora nos vas a explicar, ¿verdad, querido amigo?, que tildan de Najás y que también se ven como experiencia propia interior de la persona que decía. Y acabo, solo un minuto más, Josep, perdóname, creo que el concepto para entender el bien y el mal es interesante también quizá tocar el concepto veneno-medicina, es decir, un veneno puede ser una medicina si tú la utilizas, ¿verdad, querido amigo?, en una cantidad, de una manera, te será beneficiosa y te podrá aportar incluso una cura importante, pero si la aplicas de otra manera será un veneno letal, ¿verdad? Entonces, eso que tienes 25 minutos para exponernos, que voy a tratar de interrumpirte lo menos posible, querido Josep, que entiendo un tema muy muy interesante para entender todo, y también para con ufología. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es el concepto del mal que tenemos, del demonio, de Satanás, en las culturas, vamos a decir, judío-cristiana cuando menos, en esta parte de la tierra? ¿Cómo nos la interpretas, cómo nos la expones, cómo entiendes tú desde, como digo, esa formación académica brutal que tienes además, experta para con lectura de esos textos, cómo entiendes tú que se ha interpretado o malinterpretado? O buenas noches, querido Josep, ¿qué nos cuentas, por favor? Muchas gracias por estar con todos nosotros. Buenas noches, Josep. Hola, buenas noches, Pachi, bueno, y a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, pues el tema de el origen del mal es un tema que yo poco a poco, con el tiempo, pues he ido clarificando en todo lo que es, bueno, mi cultura bíblica, vamos a decir así, entre lo que sería la teología y el judaísmo. Y bueno, ya tengo 53 años y creo que tiempo es suficiente para llegar a mis propias conclusiones. Entonces, la base es la siguiente. El mal es el que nosotros creamos. No tenemos que echar la culpa a otro de nuestros propios males. Y yo empezaría diciendo que la palabra Satanás no existe en el texto bíblico. No existe nada que diga Satanás. Existe la palabra Satán. Es decir, la palabra Satán en hebreo es una palabra que significa adversidad. Uh-huh. Es, digamos, una función, un título, no es un nombre propio. Uh-huh. Y a partir de aquí ya podemos empezar a establecer el diálogo para entender el concepto y su contexto. Uh-huh. Es mucho más amplio que el identificarlo en un solo ente, en una sola persona. Es un concepto mucho más general, claro, mucho más amplio. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, Pachi, en Isaías, en el libro del profeta Isaías 45:7, capítulo 45:7, leemos que Hashem, el Eterno, crea el bien y el mal. ¿Cómo es posible que pueda crear el mal? Porque la palabra mal que se utiliza aquí en el texto hebreo es ra, y es una palabra que es la misma que se usa cuando una persona hace el mal a otra persona. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces entendemos que el mal que viene del Creador es un mal de adversidad y de prueba para que el ser humano pueda progresar. Eso es, es un mal beneficioso, ¿no? Con un objetivo final para con el bien, para el crecimiento. Es el mismo ejemplo que tú ponías del medicamento. Exactamente. Mientras que el mal que vendría de las personas, alejadas de la divinidad en este caso, sería un mal de depravación y corrupción para destruir. Uh-huh. Y entonces, la idea que prevalece en el texto de Isaías 45:7 es la misma idea que prevalece en el texto del Génesis capítulo 2, cuando dice que Hashem me van a perdonar, pero los judíos no decimos Dios, no solemos utilizar esta palabra, o Jehová, o esto, decimos o el Eterno o Hashem. Me parece muy bonito y me parece muy bien que lo emplees así, te entendemos todos además. Sí, cuando leemos el texto bíblico decimos Adonai y hacemos nuestra reverencia y esto,
pero cuando hablamos así, decimos Hashem o el Eterno. Entonces, el Hashem lo que hace en Génesis, comparado con Isaías 45:7, en Génesis 2:9 dice que hizo crecer distintos árboles en ese jardín del Edén, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Claro. Entonces, entendemos que en este plano donde vivimos, donde existe la raza humana, tenemos una dualidad. Claro. Una dualidad que nos tiene que ayudar a progresar. Claro, porque perdóname, querido Josep, muy interesante, y ahí está el clic de la cuestión. Cuando dices creo en la tierra, claro, creó en la tierra para los humanos. Enraizó esos árboles en los propios humanos, en el propio interior de cada uno de nosotros. Es decir, el sentimiento de celos, de envidia, de competitividad, de incluso rabia, es muy rico en el ser humano como incluso animal que se tiene que desenvolver para con unas situaciones que incluso bien utilizadas le van a servir para con su supervivencia, ¿no? Entonces, exacto, eso está en el interior de cada humano, pero luego además permite que se dé en el interior la medida de progreso, de elevación, ¿verdad?, para con, vamos a decir, traspasando esas dificultades, superándolas, utilizando una vez más la dosis necesaria para que sea medicina y no veneno, pues nos elevemos en un grado que es el que, entiendo, al final satisface la voluntad de Hashem, ¿no?, del Creador, para con dar participación a sus hijos en participación de un proyecto también con esfuerzo y trabajado y ganado, de lo que yo entiendo que estamos, ¿no? Entonces, perdóname, creo que interpretarlo así, es decir, lo que Dios hace en la tierra lo hace para los humanos. Y lo hace, yo creo que esa lectura es importante, lo instala no solo en lo que tenemos que entender como plano físico el que vivimos los humanos, sino y que nos afecta y que está muy ligado, pero también al muy interior nuestro, ¿no?, de lo que somos, ¿no? Exacto, exacto. Mira, por ejemplo, ahora que estabas mencionando eso, esto me estaba recordando, hablando de ese interior, de ese implicación incluso genética, podríamos hablar. Claro. Yo me estaba acordando del texto de Génesis 3:13, cuando está diciendo que la mujer dice que la serpiente le engañó y comió. A partir de aquí se entiende que la serpiente es aquella especie de ser reptil que es mala y que, según Apocalipsis 20:2, dice que será destruida. O sea, porque dice, prendió al dragón, esto es un texto profético que está dando ya un anciano cabalista en su destierro, y dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satán, y lo ató por 1000 años. O sea, la idea sería que este tipo de mal es de alguna manera ya atada de una manera completa en su totalidad, porque es lo que representa 1000 años. 1000 años no son 1000 años de días, es un símbolo de que implica totalidad, claro, en la medida en que la persona ha puesto, digamos ya, en este caso para este pueblo rebelde, su redención en lo que sería una expiación realizada, una expiación vicaria realizada por Yeshua en la cruz. Claro. Entonces está hablando de esta serpiente y no es literal el texto del Génesis. Y lo voy a explicar con otro texto, que lo encontramos en Génesis 30:27. En Génesis 30:27 tenemos la historia de Jacob, que va huyendo de su hermano Esaú, que lo quiere matar, en fin, porque le ha engañado, le ha robado la primogenitura, que bueno, que de eso habría que hablar, pero ese sería otro tema. Y entonces se escapa y se va a vivir con su tío Labán. Bueno, ahí está con su tío Labán, y su tío Labán engaña a Jacob con una de sus hijas, luego tiene que estar sirviéndole por 7 años más, luego le engaña con las ovejas, y bueno, se le hinchan las narices a Jacob y le dice a su tío, oye,
dame lo que me toca, que me largo de aquí. Y va su tío y le dice, no te vayas porque he percibido que el Eterno me ha bendecido por tu causa. He tenido la experiencia, la percepción. La palabra que está usando el texto hebreo aquí, he tenido el nahas, he tenido esa serpiente. Entonces, cuando se habla de que Eva es tentada por la serpiente, lo que realmente está sucediendo aquí es que la parte femenina o la parte portadora de la vida tiene la perfección, tiene la experiencia dentro de cada ser que están haciendo del bien y del mal. Exactamente. Entonces, porque esa percepción, sí, acabo, sí. Esa percepción es la que nos dice Apocalipsis, que va a quedar anulada cuando prácticamente trascendamos a este plano dual, digamos, ya estaríamos hablando de después de la vida, o después de la muerte, como lo queramos. Sí, porque además te he escuchado, querido amigo, en una exposición tuya, como decía, hacía alusión antes, en ese canal de Skywatchers de Palencia, que me caen muy bien y por eso digo su nombre varias veces, pues digo cómo también haces referencia precisamente un poco paralelo a esto, también viendo esa plasmación más amplia para con lo que abarcan todas esas palabras y conceptos, que es que lo que entendemos por Eva, la pareja de Adán, vamos a decir, en los textos sagrados hebreos, pues se hace alusión a Eva, es más como una figura de vida, ¿no? Es como la dadora de vida en la tierra, ¿no? No es exactamente que se refiere tampoco concreto quizás a una persona concreta, ¿no? Sí, aquí nos alejaríamos del tema, Pachi, pero sí, estaríamos hablando de una secuencia genética, estaríamos hablando de algo que trasciende, digamos, a lo literal. Sí, pues muy interesante, realmente interesante. Entonces, vamos a decir, esa figura, si quieres extendiéndonos un poco a que después, ¿no?, ha aparecido, ha emergido, como también te he oído explicar, en Europa, más que nada en el siglo pues 12, 13, 14, ¿verdad? Con esas górgolas, decías, ¿no? Gargantas en francés, que se ponían en esos huecos que eran pues de mínima evacuación de aguas que tenía que haber en los edificios que se construyeron religiosos, ¿no?, por toda Europa en auge del cristianismo, y que aparecieron las figuras, vamos a decir, demoníacas por ser como espantamales, ¿no?, utilizados en esos huecos que quedaban herméticos, no herméticos a la posibilidad de intervención del mal, ¿no? Entonces, quizás el concepto Satanás, diablo, de eso, con esas figuras y atribuidas a ángeles caídos que discutió con Dios en su momento, es un poquito quizás esta lectura que estamos haciendo, que estás haciendo, destruye un poquito y ayuda a entender un poquito eso, cuál es el origen y el desarrollo de eso, ¿no? Sí, bueno, en este caso, sí, profundizando un poquito más en la cuestión de a dónde hemos llegado, ¿no? Con esta situación de la Iglesia, con el demonio, Lucifer, las gárgolas, en fin. La cosa está, esto nace, Pachi, esto nace en el siglo III, siglo IV, se va desarrollando la idea, una idea religioso-política para tener sometido a los pueblos. Tener sometidos a los pueblos mediante la ignorancia y el miedo. Es decir, vamos a conquistar a un pueblo, vamos a readaptar sus dioses y vamos a decirles que como no nos hagan caso, formen parte de nuestro ejército o no traigan sus ofrendas a la iglesia para que todo siga funcionando con el poder político y religioso,
porque se creaban estas confederaciones, Ajá. pues entonces vamos a decirles que existe un ente demoníaco que está fuera de Tierra Santa, que, o sea, en el momento que se erigía una catedral o una iglesia, en lugares altos, en los pueblos sobre todo, siempre estaba en lugares altos y el pueblo estaba alrededor en lugares bajos. La idea era esa, que lo de arriba, allí estaba Tierra Santa y estaba el bien. El pueblo, que estaba a la parte de abajo, estaba en el mal. Sí, porque los pueblos siempre, perdóname, se han construido en las partes altas porque las partes planas eran utilizadas para cultivo. Entonces el pueblo se situaba en la parte, vamos a decir, complicada, mala para el cultivo. Pero la iglesia sí que siempre se encargaba de estar en la cima de esos puntos, ¿no? Para precisamente lo que dices, expresar su poderío, ¿no? Su control sobre todo, ¿no? Y cuéntanos, dinos, sí. Sí. Bueno, entonces la idea que se transmitió, por ejemplo, fue cuando nosotros podemos recordar cómo aparece la Biblia. Digamos que la Iglesia Católica no permitía que la Biblia se tuviera en casa, ni que la gente la pudiera entender o leer, solamente en latín. Entonces habían, digamos, esos representantes de Dios en la tierra, esos vicarios, que lo que hacían, sacerdotes, la curia, todo el mundo en la iglesia, digamos, era quien tenía acceso a los textos sagrados y eran los que transmitían los textos sagrados de manera oral al pueblo. Esto, por ejemplo, tenemos la Vulgata, que se escribió al latín, ¿no? Por Jerónimo de Estridón, y fue encargada por el Papa Dámaso I, digamos, estamos hablando allá a finales del siglo IV, de la era común, estamos hablando de 380, más o menos, de la era común. Entonces, al traducir, es que te estoy explicando esto para ubicar en contexto a las personas. Al llegar al texto de Isaías, el libro del profeta Isaías 14:12, pues en las Biblias en castellano dice literalmente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado a tierra, tú que abatías las naciones. Bueno, pues esto en latín resulta que el término que se usaba para lucero, en hebreo es Hillel, que significaría eso, lucero, resplandor. En latín es Lucifer. Lucero en latín es la traducción literal, vamos. Claro, entonces aquí se aplicó que este personaje del texto bíblico de Isaías, pues que era digamos... Sí, pero que además escrito en el 380, situabas más o menos paralelo, ¿no? Decías, ¿no? Ese libro del Testamento está escrito en el siglo III, siglo IV, ¿no? A ver, el texto del latín está escrito en el 380 de la era común. El texto del profeta Isaías es antes de la era común. Esto podemos saberlo por los esenios que lo tenían ya en su biblioteca en Qumran. Vale. En hebreo. Vale, ¿cómo se dice? Me confieso absoluto ignorante del tema. Vale, sí, acabo con la idea antes de que se me marche. Entonces, al llegar a este texto, Dámaso, Jerónimo dice, bueno, aquí es lucero, es Lucifer. Y entonces, la cuestión es que se fabricó, digamos, un personaje. Cuando la Biblia se empieza a destraducir del latín, lo que hace la Iglesia Católica Romana, en este caso, es decir, vamos a dejar esta palabra en latín sin traducirla. Es decir, ¿cómo caíste del cielo? En vez de decir lucero, hijo de la mañana, dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucifer? Cuando no, el texto no está hablando de Lucifer, está hablando de un lucero, hijo de la mañana. En este caso sería la primera estrella, que sería Venus. O sea, la idea del texto es contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que era un tirano
y todos los tiranos engreídos, todos los gobernantes superpoderosos que se enorgullecen, son llamados estrellas. Entiendo. Se utiliza esa comparación. O sea, que se refería en un contexto, vamos a decir, histórico, de conflicto, ¿no? De naciones, ¿no? O de reinos. Se refería, como dices, en la era anterior, se refería en aquella pasaje de la historia hebraica, ¿no? Judía, pues se refería a su conflicto con Nabucodonosor estrella, que iba a caer de su, vamos a decir, lugar de rey, ¿no? Y se dejó en latín como Lucifer, de la palabra hebrea que daba Lucifer, era algo nuevo en el latín, y se atribuye pues a esa figura de ese demonio que se le revela a Dios, que hace opción por el mal, que bla bla bla, que bla bla bla, ¿no? Sí, exacto. Mira, por ejemplo, en Daniel 4:22 dice: tú mismo eres, oh rey. Daniel le está revelando el sueño a Nabucodonosor. Y le está diciendo: tú mismo eres, oh rey, porque él había tenido un sueño de un árbol y tal. Y dice: te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. O sea, hasta el cielo literalmente no se llega, pero es el ejemplo, ¿no? Sí. Llegó a alcanzar vamos a decir, la elevación paralela a eso, ¿no? Llamada ya cielo, ¿no? A cósmica, ¿no? De elevación, ¿no? Porque desde una posición de rey, pues había llegado a quizás elevarse de manera, vamos a decir, espiritual, ¿no? Para que nos entiendan, ¿no? Los demás, luego, los oyentes, por ejemplo, ¿no? Tenemos en Abdías, Abdías 1:4, está también hablando de los edomitas, ¿no? Sobre su pecado de enaltecimiento, orgullo, arrogancia. Dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno. O sea, tenemos más pasajes, por ejemplo, o también en el sentido de enaltecimiento, en Deuteronomio 1:10. Dice: el Señor Hashem os ha multiplicado, y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Os voy a multiplicar como las estrellas, en el sentido de bendición. Me refiero que esto luego se transmitió como un personaje real cuando no existía esto. Es simplemente o volvemos otra vez a lo mismo, es un ejemplo, un símbolo de función. Las estrellas están arriba, pues tú te has enaltecido, eres orgulloso, pues estás arriba también, ¿no? Y la Iglesia lo que hizo fue, pues esto, decir a la gente que estaban fuera del exterior de la Iglesia, pues que ellos estaban dominados por esa oscuridad y bueno, si querían ser perdonados, si querían ser protegidos, tenían que acudir pues regularmente a la Iglesia, traer sus ofrendas y hacer sus prerrogativas, etcétera. Entonces la gente miraba la Iglesia y decía: pero el mal también puede entrar en vuestra Iglesia porque tiene agujeros abiertos, que eran para los desagües en aquella época. Y decía: no, hemos construido ahí una especie de monstruos para asustar a ese diablo que está fuera también, para que no entre. Aquí viene el caso de las gárgolas que vomitan agua. Podían haber hecho un tubo redondo simple, pero no, hicieron esto con esa idea. Sí, que eso expande en el imaginario y en la cultura, vamos a decir, popular, pues ese concepto, ¿no?, que estábamos viendo ahora antes, ¿no? Sí. Que es de identificar pues el mal todo unificado en un ángel maligno, vamos a decir, ¿no? Que está en la tierra, él fuera de todo lo demás por haberse revelado incluso a Dios delante de él, ¿no? Pues está, vamos a decir, liando la parda cuando Pachi, pero es que no es correcto decir que el mal se revela contra Dios, porque el mal es una función de adversidad que está con Dios. Claro, porque contra Dios no se puede revelar nada. No tiene ningún sentido. Tú mira, claro, yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate tú, Pachi, imagínate que el Eterno crea una multitud de ángeles. Entonces, y vive en perfección, y todo es absoluto. Donde está el Eterno todo es absoluto. No existe la dualidad, existe la unicidad, existe el bien y el mal como una cosa única. Entonces, ¿qué sentido tiene que si hace todas las cosas bien, que un ángel
un ángel se rebele contra él y diga, pues no estoy contento con la nómina que me pagas y me voy. No tiene ningún sentido, comparto contigo, el omnipotente jamás permitiría eso. En todo caso, lo que sí entiendo, y creo que es de lo que estamos hablando, es de que el omnipotente para nueva creación de seres elevados nos da la oportunidad de colocarnos, por ejemplo, en la tierra, en esta ocasión, para con que sea escuela, para que con presencia, como decíamos, en nuestro interior, y eso desde nuestro interior expandido a toda la realidad que compartimos con nuestras realidades, es decir, hermanos, produce una serie de cosas que son muy dolientes, son muy graves de vivir, pero sirven para, entiendo, en cualquier caso, ser único camino para con llegar un día a pretender estar más cerquita de Dios, para llegar a su vamos a decir pues final feliz de proyecto, que creo que es lo que yo quería aprovechar estos 2 minutitos finales. Llevamos casi media hora, querido compañero. Entonces, para romper un poquito, hacer un break, decir a nuestros oyentes que la semana que viene estarás otra vez con nosotros. Creo que ha sido muy interesante hoy ver un poquito este tema por encima. Profundizamos en él más adelante cuando quieras también. Pero yo, Josep, decía, para romper un poquito, entonces tú crees que, habiendo además estudiado, siendo un experto en teología, no siendo un fanático creyente que asume todo que le dicen sin analizarlo, desde además ese conocimiento, ¿no? Esa edad que ya decías en la que coincidimos, felicidades, eres del 66 como yo del 29 de septiembre, el día de San Miguel, no andarás muy lejos. Entonces, querido Josep, mi pregunta última para cerrar, despedirnos es, entonces, estamos en un, vamos a decir, proyecto astral divino de Dios, en un pequeño campo de juego, en una pequeña aula en la que Él en este momento nos está observando, nos está dando indicios para cómo actuar para con elevación. ¿Y estamos en eso o somos un pedazo de carne que vivimos, morimos y aquí se ha acabado todo? ¿Qué reflexión nos puedes hacer a eso, por favor? Es muy fácil. Para mí sería como, tú imagínate que eres un coleccionista de buenos libros. Tú estarás deseando que las publicaciones, las ediciones, las librerías, cualquier información que aparezca dentro de un libro sea cada vez mejor, con mayores cotejos, con mayores gráficos, con mayor información. O sea, tú lo que no vas a hacer nunca es tener una librería cada vez más llena, cada vez más de libros de 3 páginas, de libros que no tienen información contrastada, que tienen errores, que tienen erratas de impresa, que están mal escritos. Eso. No, la idea de un gran bibliotecario universal es tener una biblioteca de información cada vez más depurada, con mayor calidad. ¿Y eso dónde se forma? Pues aquí es donde cada uno está escribiendo su propio libro. Esa sería la idea de nuestra existencia. Pues muy bien, pues genial, Josep. Creo que con esa explicación acabamos por hoy. Muchísimas gracias, querido amigo, un honor que seas nuestro colaborador. Y la semana que viene, si te parece, hablamos de las momias tridáctilas, si consideras que es momento y hay más noticias o algo nuevo que quieras aportarnos. Y si no, pues nos propones un tema, el que sea cualquiera, que eres autoridad en muchos y te escucharemos encantados. Muy bien, pues gracias a ti, Pachi, y a toda tu audiencia también. Pues un abrazo enorme, Josep, hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vale, Josep, oye, genial, ¿eh? Oye, a mí me ha encantado, yo contento. Espero no haberte molestado demasiado. No, ha estado bien, Pachi. ¿Sí? Vale. Sí, está bien porque es interactivo. Claro. Entonces sí. Sí, porque además a los oyentes se les hace más divertido. Pues un 5 minutos uno, 3 minutos otro, 7 el otro, lo que sea. Vamos así un poquito
Está genial, sí. Yo te agradezco enormemente que me hayas dado un golpe de despertar, de decir, venga, chaval, utiliza otra forma de grabar, porque la verdad es que es un coñazo, la del WhatsApp. Estaba genial. Sí, ¿La has grabado, no? Claro, sí, me ha puesto mi mujer una aplicación que ya te he añadido tal, y ahora toda esta llamada queda grabada, yo ahora cuelgo, ya se la envío al técnico, él ya la que la pase, no sé si en este formato es MP3 o CRE, y ya para cortar inicio y final. Y, pues, Pachi, escúcheme una cosa, Dime. en este tema es muy amplio. Yo tengo unos 12 PDFs titulados El origen del mal. Wow. Lo divido por secciones. Wow. Escucha, yo creo que si te parece a ti bien, ir salteando y hacer una segunda parte, pero solamente una segunda, a no ser que tú lo veas. No. Yo que sepas que a mí me parece genial. Tú eres el dueño de esta sección, eres dueño de 20 minutos, cuando menos. Programas como hoy te daré media hora. Habrá alguno que te tendré que decir, Josep, tienen que ser 20 clavados, pero tú eres el dueño, tú propones el tema, tú haces lo que quieras, tú eres Josep Benleví, se acabó, no me tienes que dar explicación de nada. Es que en este tema entraríamos a debatir ya lo que mucha gente se irá a la cama sin resolver, que es, pero entonces, todos los demás, es que serían 2 partes más, o sea, serían 3 en total, o sea, todos los demás textos en la Biblia que hablan de esto, que sí, que Jesús de Nazaret expulsaba demonios. Entonces, ¿todo eso dónde queda? El libro de Job con que el demonio viene a tentarle, ¿todo eso dónde queda? Claro, eso hay que explicarlo. Vale, genial. Yo eso lo tengo explicado. Genial. Esa sería otra parte, una segunda. Pero una tercera, que quizás sería la que serviría para acabar, sería lo que es el tema de cómo las distintas culturas antiguas han ido interpretando el mal y esos dioses malignos. Pues genial. Y cómo el judaísmo, cristianismo, el islam han mezclado, fusionado esos conceptos y cómo nos llega hasta nosotros hoy esas influencias. Genial. Y de aquí pasaríamos a lo que es la posesión y el exorcismo. Genial. Y se entiende todo, vamos, perfecto, y cuadra todo. Pues genial, Josep. Oye, vamos a hacer una cosa. Cortamos ahora la conversación para que yo, el técnico, luego no tenga muy difícil localizar en audición los inicio y final. Si quieres, hablamos mañana por teléfono cuando quieras. Me parece muy bien. La semana que viene tú ya plantéate lo que quieras. Si quieres la segunda parte de esto, si quieres, si surge alguna noticia, hablar de las momias. Y cuando quieras hacemos la tercera. Y bueno, vamos haciendo cada semanita así, ya te digo, vamos haciendo, ¿vale? Muy bien, Pachi. Vale, un abrazo. Voy a confirmar ahora que ha grabado todo eso y te confirmo y mañana hablamos un rato y si no te dejo tranquilo y hablamos en unos días, ¿vale? Perfecto. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho. Un beso enorme. Gracias. Estimadas, estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra, hemos oído un audio íntegro desde inicio para con esta entrevista hasta el final, para también explicación de cómo Josep Benleví nos dice, vamos a seguir desarrollando esto que acabamos de empezar a ver, con esas partes, esas propuestas que nos hace a final de audio, también en conversación vamos a decir que se entendía en aquel momento iba a ser privada, que iba a ser cortada, pero también por ser importante y exponer para con lo anteriormente dicho y cómo lo vamos a acabar de ir viendo en estos próximos programas, he considerado que además es interesante conocierais todo sin corte ninguno, de principio a fin, para que os hagáis idea también de cómo, pues en este caso, humildemente hacemos radio. Perdón, me llaman por teléfono, perdón. Bueno, os pido perdón, estimadas oyentes. Vamos unos minutos con publicidad y vamos con la segunda parte del programa. Publicidad, unos minutos, hasta ahorita mismo. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Ruchizano, Salomón y Asociados. Asesoramiento integral en Derecho Laboral, Comercial y Civil. Sucesiones en Cava y Provincia de Buenos Aires. Impuestos, auditorías, estados contables, evaluación de riesgo crediticio. Consulta sin cargo. Los mejores profesionales para su servicio. Líneas rotativas 4583-6746.
Centro Asistencial Veterinario San Marcos. Atención las 24 horas todos los días del año. Servicios de urgencia en clínicas y cirugías, internación, cuidados intensivos con oxigenoterapia y monitoreo permanente. Centro Asistencial Veterinario San Marcos, ubicado en la avenida Díaz Vélez 4730, frente al Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4981-1873 y 4982-0983. Fábrica de Muebles María Luz, atendido por sus dueños. Ventas por mayor y menor. Muebles de calidad y con garantía. Somos fabricantes de roperos, placares, cómodas, modulares, bajomesadas y alacenas. Todas las medidas. Fábrica de Muebles María Luz los espera en el pasaje González 2567 San Fernando, al norte de Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Especiales JAR, un espacio dedicado a bandas y solistas argentinos e internacionales consagrados. 2 horas sin cortes y con el sonido de más alta calidad como ninguna otra radio te lo puede ofrecer. Miércoles 19 horas y sábados 14 horas, por Radio JAR, a tu lado siempre. Sin Chicanas, el semanario periodístico que te brinda Radio JAR, a tu lado siempre. 2 horas con todo el balance de lo que pasó y se avecina. Informaciones, opiniones y reflexiones sin condicionamientos. La conducción de José Ruchizano, con Sebastián Di Giorgio, Daniela Contaldo, Pablo Ciepura y Cinti Barra. Los miércoles a las 21 horas por Radio JAR, a tu lado siempre. Estás escuchando Radio JAR, a tu lado siempre. Desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo. Transmitiendo con sonido de alta definición. Estimadas, estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra, en esta segunda parte del programa número 10 vamos a ver cómo dice un grandísimo amigo científico, un grandísimo científico amigo mío que me autoriza a hablar en público de un vídeo que él tiene subido a YouTube en el que habla de los ETs y dice todo es lo que parece, autorización que por correo electrónico suelo mandar a los entrevistadores de programas que me solían hacer entrevistas. Digo, autorización de un grandísimo científico que nos dice todo es lo que parece. Dice en ese vídeo, además de ese mensaje ET fantástico al que me autoriza a hablar en público, dice en ese vídeo que todo es lo que parece. Que si ves a la noche alrededor de un cubo de basura unos pelos negros, un rabo y oyes miau, es un gato. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a hablar del litio. Vamos a hablar del litio boliviano. Vamos a hablar de ese que es el verdadero motivo al asalto al Estado boliviano. Os voy a explicar y espero poder contar en este programa también con algún compañero. Estoy pensando en Santiago Carcas Cuartero, para brevemente trasladaros, como desde ayer estoy compartiendo enlace de la doctora Clara Martínez, en la que por compromiso, esa doctora, bióloga y tantas cosas más, desde su prestigio de labor en la Universidad de Ginebra, ligada también a análisis de las momias tridáctilas, la doctora Clara Martínez, una eminencia. Ayer, antes de ayer, subió un vídeo hablando del verdadero problema que tiene Bolivia, que es que Bolivia estaba construyendo ya fábricas transformadoras para obtener carbonato de litio puro ya, después de ser en el Salar de Uyuni, como sabéis, la mayor reserva de litio del planeta Tierra. Entonces, Evo Morales, Alan García, estaban desarrollando un proyecto para beneficio de de Bolivia y de todos los bolivianos, y eso es lo que ha sido
asaltado. Incluso la negación de posible desarrollo, como explica la doctora Clara Martínez, en ese fantástico vídeo en YouTube, en su canal, que ahora os pondremos enlace y haré relación a él exactamente para que lo podáis localizar. Entonces, avatares bolivianos sí veíamos, empezábamos a ver en anterior programa, y digo, vamos a seguir viéndolo, avatares bolivianos defendiendo el litio boliviano, defendiendo la posibilidad de desarrollo del pueblo, de las personas en Bolivia a raíz de gestionar esas riquezas de manera correcta, inteligente, y no de la manera que el imperialismo, el poder económico, está ejerciendo para beneficiarse de ello. Todo es lo que parece litio boliviano, ese es el motivo del asalto a ese Estado. Yo perdón, ha sido un lapsus, he dicho Alan García, es Álvaro García, vicepresidente depuesto forzosamente en Perú, vicepresidente de Evo Morales. Entonces, continúo. Quiero ya, estimadas, estimados oyentes, en este adelanto de lo que vamos a tocar, adelantarme sobre el adelanto. Vamos a entender que van a ser unos cuantos programas para entender todo esto de avatares bolivianos, en el que, dicho esto que digo ahora, ya avanzo y en espera de tratarlo un poquito más con Santiago Carcas Cuartero. Sí, os quiero proponer que demos otro salto que vamos a ver en futuros programas inmediatos, también paralelos a esto, también que ese científico, amigo, amiguísimo mío, que os citaba en principio de esta segunda parte del programa para con todo es lo que parece, también ese científico... por tener amistad con él, tengo noción, tengo conciencia de otro gravísimo problema para con también todo esto, que es, vamos a dar un salto, el posible desastre ecológico que pudiera suponer en muy poquitos años empezar a gestionar bien o mal esas baterías de litio, de todos esos coches que en los próximos años van a ser eso, una batería de litio con ruedas. Bien, el desastre ecológico que puede suponer la mala gestión, que es como seguramente acabará, de esos residuos pueden ser la gota que colme el vaso, pueden ser el golpe para con la contaminación que termine con el ser humano. Entonces, muy buenas noches, querido Santiago Carcas Cuartero, subdirector de programa Misterios del Alma Tierra, querido compañero, amigo, estimado Santiago Carcas Cuartero, gracias por estar con nosotros. Entonces, después de esto que decimos, el motivo del asalto al Estado boliviano, por ese litio, por ese proyecto en desarrollo que ya tenía Bolivia con Álvaro García y Evo Morales para con extracción, salvando los procesos para enriquecimiento del pueblo, de purificación y extracción de carbonato de litio, esto que vemos, que este golpe que ha dado el imperialismo económico también, con todos sus tentáculos, ¿qué nos puedes decir de todo esto, querido Santiago? Paralelo, ¿verdad?, a todo lo que viene ocurriendo en la historia de Sudamérica desde esa actitud imperialista, ¿verdad, querido amigo? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? ¿Qué nos puedes decir de esto, querido amigo? Hola, Pachi, hola, oyentes. Bueno, respecto al tema que has comentado sobre el carbonato de litio en sal, comentarte que, bueno, en las redes sociales se puede encontrar mucha información y desde luego hay mucho boliviano que está dispuesto a comentar y a hablar directamente porque seguramente tengo algún familiar que ha trabajado ahí.
Donde se halla este litio se llama Salar de Uyuni. Antiguamente era un gran lago, hoy en día es un desierto de sal. La gente va a trabajar ahí, la pobreza, la miseria, una vez más, como es Latinoamérica y otros países. Trabajan ahí miserablemente porque genera enfermedades que producen graves trastornos en el tiroides, en los pulmones, en el sistema nervioso, en el cerebro, en fin, en los riñones, y se suele morir por intoxicación. Y por supuesto la ropa que llevan sus trabajadores a sus casas, pues impregna toda la casa. ¿Y qué impregna también? Pues a sus hijos, a sus mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. O sea que es algo que se expande mucho más allá del simple trabajo mortal que es extraer el carbonato de litio de la sal. Con eso se fabrican baterías para coches, ordenadores, placas solares, móviles. Y esto es algo que Estados Unidos no tiene. Tiene 0 de carbonato de litio. Por lo tanto, necesita urgentemente eso. ¿Y cómo lo hace? Pues como lo han hecho siempre. Invadiendo países, asesinando, generando dictadores a su antojo, y es lo que ha vuelto a hacer en Bolivia. Lo hizo en Nicaragua, y en el pasado todos los países latinoamericanos han tenido algún dictador, todos sin excepción han tenido algún dictador propuesto por Estados Unidos, previamente asesinando a la población. Evo Morales lo que hizo fue que esa explotación, ya que trabajaba su gente, fuese del propio Estado, ya que el precio también del carburante de litio se multiplicó por 4. Por lo tanto, los ingresos que hubo fueron grandiosos, cosa que tampoco quiere pagar Estados Unidos, por supuesto, claro. Ese material no extraído del Salar de Uyuni tiene que estar 12 meses en agua antes de extraer el litio. Viene a costar unos $22.000 la tonelada, y el consumo de agua para obtenerlo es brutal, es una barbaridad. Lo que esto promueve es la desertización, no me salía la palabra, perdón, y lógicamente mata cultivos como por ejemplo la quinoa, que es un cereal, donde la población de los alrededores era muy habitual el trabajo y el consumo de la quinoa, cosa que hoy en día se está desapareciendo a marchas forzadas. Los yanquis, los alemanes, los ingleses, los franceses, incluso algunas empresas españolas tienen la mala costumbre de ir a explotar países en Latinoamérica, principalmente, por todos los recursos que tienen, por el litio, por el coltán, por el petróleo. Y luego, pues conforme la tecnología vaya avanzando y vaya descubriendo que se precisan nuevas materias primas para nuevas tecnologías, pues se encontrarán en lugares vírgenes. ¿Dónde está esto? Pues en Latinoamérica, porque el Salar de Uyuni está a 3.650 metros de altura, es decir, es un acceso prácticamente inaccesible. Pero esto es lo que llevan haciendo los yanquis. Los yanquis, es una controversia existente que existe con los yanquis, porque en Estados Unidos nacieron, por ejemplo, los derechos humanos, del cual hoy en día se impregna todo el mundo, y sin embargo, por otro lado, es el país más fascista que pueda existir en el mundo. Quiero decir que por ejemplo, un Obama que salió como presidente, el primer negro que salía, que se suponía que iba a hacer el bien, le dieron el premio Nobel de la Paz antes de mover un dedo, y sin embargo ha sido el que más países ha invadido, el que más muertes ha lleva en sus manos, más sangre ha distribuido por todos los países, Irak, Libia, etcétera, 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 porque siguió manteniendo los ejércitos y los amplió. Por lo tanto, es una controversia existente. Pero a ver, los primeros cómplices
son los países no latinos. España es el mayor cómplice de Estados Unidos, el mayor, digo. El año pasado se gastaron casi 30 millones de euros o de dólares en aviones que no funcionan prácticamente, son de segunda mano, por hacerle un favor y de paso robar un poquito, claro, todo hay que decirlo. En Manises, en Valencia, tienen las bases americanas para hacer sus tropelías, es decir, vienen a abastecerse cuando van al Golfo, cuando van a Asia, cuando van a cualquier lugar, se abastecen ahí de queroseno, etcétera, etcétera. Y en Zaragoza igual, en Zaragoza, capital aquí en España, pues tienen allí los polvorines con los misiles y bombas nucleares más grandes que tiene la OTAN, o sea, Estados Unidos, y los tienen de reserva allí, o sea. ¿Y qué hacen? Pues los políticos pues se llenan los bolsillos con el dinero regalado, a bajo coste de los yanquis, y les importa un bledo la población. O sea que en Occidente, en Europa, los políticos se venden por todos estos criminales, porque son una banda de criminales, y en Latinoamérica pues hacen lo mismo. Otros latinos se venden de igual forma, venden a su población, venden sus pueblos a cambio de dinero. Y es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que habría que paralizar en algún momento. El problema es la propia gente, son los propios corruptos. Aquí en España Felipe González consiguió ganar unas elecciones diciendo no a la OTAN y después engañó a todo el mundo y firmó el Tratado de Atlántico. Por lo tanto, es como las votaciones. ¿Por qué sale el fascismo en los pueblos? ¿Por qué en Bolivia, en Venezuela, en Argentina han surgido esas formas dictatoriales insertas en la propia democracia? Porque ningún político hace leyes suficientes de sus democracias para no permitir que nadie mienta ni engañe. Porque un político que mintiese tendría que ir a la cárcel. Sí, tendría que ir a la cárcel. Porque es que si no, se gana con mentiras, con falsedades y con robos. Porque sabemos que la gente, en su ignorancia, porque nadie enseña política, nadie enseña en los colegios, ni por televisión, ni por ninguna otra forma, nadie enseña a votar, nadie enseña que hay que votar 1 millón de veces al día, hay que votar. ¿Por qué hay que votar 1 millón de veces? Porque un político no tiene por qué decidir sobre nada ni sobre nadie, ni tiene que manipular ni un solo dólar ni euro de nadie. Por eso hay que votar 1 millón de veces al día. La gente se vende por nada, o sea, estamos acostumbrados por aquí, por España y por Latinoamérica, que se venden por decir, si me votas yo te voy a dar subvenciones para tu asociación de caza, de pesca, a residencias de ancianos, y engañan a los ancianos, y en fin, es corrupción. Esto es completamente legal en todas las democracias, pero eso es corrupción, eso no tiene que estar permitido. Y los yanquis, que son los más corruptos y los más criminales, porque de hecho nadie puede, en Estados Unidos, como bien sabéis, el voto no es legal, es decir, solamente votan los inscritos, y tampoco permite inscribirse a nadie, a no ser que traiga una serie de facultades que son muy extremas, porque en 4 años hacia esta fecha las han endurecido en demasía, por lo tanto es muy complicado que alguien se pueda inscribir para poder votar en Estados Unidos. Pues todo eso es corrupción y todo eso es fascismo. El fascismo está dentro de las democracias y eso es una desgracia. Eso es lo que habría que acabar en Latinoamérica, pero para acabar con todas las dictaduras en Latinoamérica y en el mundo habría que acabar primero con los que incitan a ello, y en este caso a los yanquis y a los gobernantes tanto de España como de Europa en general, y del resto de criminales que se insertan en este mundillo solamente por dinero, pero dinero para ellos, no para los pueblos. Y Bolivia es muy grande, y Venezuela es muy grande, y Argentina es muy grande, y Nicaragua es muy grande, de corazón, de gente magnífica, y algún día yo creo que más pronto que más tarde acabaremos con todos estos criminales yanquis y europeos que viven a costa de los pueblos latinos. Un abrazo, Pachi. Abrazo, oyentes. Muchísimas gracias, Santiago Carcas Cuartero.
Es un honor ser tu amigo, que seas subdirector del programa Misterios del Alma Tierra. En este caso tengo que decir también que Misterios del Alma Tierra te está entrevistando a ti como título de invitado y no se hace responsable de exactamente todas tus palabras, pero también quiero decir una cosa, querido hermano, ole. Si nos denuncian por esto, yo lo único que quiero es que nos metan en la misma celda, hermano, que nos metan juntos. Un abrazo, Santiago Carcas Cuartero, muy buenas noches, Misterios del Alma Tierra, Pachi Villar de Paul, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, todas. Noticias, deportes, especiales, actualidad e interés general. Todo lo que buscas en una sola radio. Radio Jar, a tu lado siempre.